en qué medida el docente trabaja y hace las cosas de acuerdo, o sea, en el fondo, de acuerdo a ciertos estándares profesionales. Mi perspectiva es que es mejor el segundo camino que el primero, por varias razones. Primero, porque el tema de atribuir los resultados a la acción del docente, es decir, estos alumnos aprendieron más por mérito del docente, siempre es una decisión delicada. Te pongo, a ver, cualquiera que estuvo frente a un aula sabe que el comportamiento de los grupos es aleatorio muchas veces. O sea, uno se encuentra a veces con grupos que son similares desde el punto de vista social, etcétera, pero hay grupos que se motivan, que se entusiasman y que aprenden, y otros que no, y uno no sabe por qué, por razones que están fuera del alcance de uno. Segundo, hay que darse cuenta siempre que la educación es una tarea de dos partes. Depende de lo que hace el profesor, pero depende de lo que hace el alumno. Yo puedo ser un excelente docente, dar mis clases y hacer todo mi trabajo bien, pero si al estudiante no le interesa aprender, y ahí entran en juego cuestiones sociales y culturales, y si el estudiante no está dispuesto a destinarle media hora diaria a sentarse a leer para una materia, por mejor que sea el docente, no va a aprender. No lo puedo castigar al docente por la falta de motivación de los alumnos. A mí me tocó, yo me muevo mucho con educadores, entonces me tocó una vez esta situación en un liceo de Montevideo, un turno vespertino, donde había matemáticas, una profesora de 7º grado, otra profesora también de 6º, 7º grado, porque tenían un sistema nuevo que se había creado hace unos años del profesor de apoyo, no me acuerdo el nombre, y además tenían un practicante. Entonces había 3 adultos calificados y tenían 17 estudiantes. Me decían, no puede ser, no entiendo cómo no logramos que aprendan. O sea, tenías 3 docentes para 17 estudiantes y 3 docentes calificados de los buenos, y fue que más allá de la categoría, que eran buenos docentes. Entonces lo que quiero decir con esto es que es como, para ponerlo más simple, es como si yo voy al médico, Ana es médica, especialista en salud cardiovascular, y tú me dices, mira, los análisis dan que tienes colesterol alto, además tienes que hacer esto, hacer ejercicio, tener esta dieta, etcétera. Y yo me voy a mi casa y no hago nada de eso y me da un ataque cardíaco. ¿Te vamos a evaluar a ti por el resultado mío? No. O sea, convengamos. Ahora, déjame decir solo una cosa, que hoy estamos para escucharlo a Pedro, un día vamos a discutir con él. Yo me afilio a la otra posición, a la que el buen docente es el que consigue que los alumnos aprendan. El de los economistas. Claro, pero yo me afilio a una tercera. Pero espera, déjame terminar esto. A ver. El otro punto en relación a esto es que a través de los resultados yo no sé qué es lo que tengo que hacer para cambiar. Entonces, una de las ventajas de tener un sistema de evaluación de docentes basado en estándares, es decir, donde yo defino qué es lo que espero de un buen docente, es que yo puedo orientar al docente en qué es lo que tiene que mejorar. Lo que tiene el modelo chileno, para contarlo rápidamente, en el caso de evaluación docente, que es muy interesante, ellos tienen un documento que se llama el Marco para la Buena Enseñanza, que es un documento que define qué es lo que se espera de un docente, y que es bien interesante porque ese documento es fruto de un acuerdo tripartito entre el Ministerio de Educación, la Universidad Católica de Chile, que es la que opera técnicamente el sistema, y el Colegio de Profesores. O sea, fue un trabajo de unos años y trabajoso, pero lograron acordar ese marco, y es una cosa interesante, las cosas que uno querría ver en nuestro país, que es discutamos sobre qué esperamos del profesional de la docencia. Y luego tienen montado todo un sistema que incluye que el docente tiene que elaborar un portafolio, tiene que incluir un video con una de sus clases filmadas, es visitado por un evaluador par, que es otro docente, en fin, una cantidad de instrumentos que también es bien interesante en comparación a lo que hacemos aquí, que es una visita esporádica y le ponemos un puntaje. Entonces, la ventaja a mi juicio que tiene es que me enfoco más en qué es lo que está haciendo la persona y luego tengo elementos para ayudarla a detectar debilidades y a cambiar su modo
de trabajar. Y creo que es útil tener, así como uno tiene códigos de ética en ciertas profesiones, etcétera, creo que es útil tener algún documento marco que define qué es buena docencia y qué se espera de los docentes, y que los propios profesionales de la docencia debieran intervenir en eso y deberían estar interesados en que eso existiese. Sí. En algo en lo que creo que los tres vamos a estar de acuerdo es que un acto docente, la actuación de un docente frente a sus alumnos del nivel que sea, es siempre un acto de seducción, ¿no? Y los parámetros son siempre tan matemáticos y tan rígidos que se escapa por todas partes esa cosa tan mágica que se produce en el encuentro de personas, en definitiva, ¿no? Creo que por ahí viene la dificultad de evaluar en algún momento. Y hablando de actos de magia, estamos en un lugar que se presta muchísimo para decir la palabra. Estamos en la vieja farmacia Solís. Vamos a una brevísima pausa y tenemos por lo menos 2 preguntas finales para nuestro ilustre visitante de hoy en este precioso lugar, que es el experto en evaluación, Pedro Ravera. Volvemos enseguida. Continuamos en la vieja farmacia Solís, aquí en Agraciada y General Luna, un lugar muy mágico en el que hoy hemos resuelto hablar de una cosa aparentemente tediosa, pero que nos ha demostrado que no, es todo un universo en sí mismo. ¿Cómo se evalúa a un niño, a un adolescente? ¿Cómo se evalúa a un evaluador de niños y adolescentes, a un docente, a una institución, a un sistema educativo? Y en eso estamos con Pedro Ravera, nuestro invitado de hoy. Y Pablo, creo que te quedaron 15, eran las preguntas, ¿no? Sobre la mesa, pero la primera por lo menos que te había quedado pendiente era sobre el sistema de evaluaciones, precisamente en su conjunto. Y sobre el debate, ¿no? La evaluación educativa tiene muchos hinchas y también tiene muchos críticos. Tiene gente como Pedro que le dedica la vida, y tiene gente que casi que dedica la vida a atacar a los que desarrollan esta clase de sistemas. Y creo que ahí hay una serie de discusiones que es interesante seguir, y algunas objeciones que se le ponen a esta idea de que hay que evaluar los resultados educativos. Entonces simplemente me gustaría mencionar 2 o 3 y que Pedro conteste cómo lo ve él. Por ejemplo, una crítica muy frecuente es que los sistemas de evaluación tienen el efecto de homogeneizar los sistemas educativos. Como se sabe que al final todos más o menos los alumnos van a ser pasados por las mismas pruebas o por pruebas muy similares, desaparece la diversidad y los sistemas educativos terminan bailando con una única música, digamos, que es la que ponen los evaluadores. ¿Hay algo de verdad en esa crítica? ¿Algo de lo que cuidarse? ¿No es tan así? Yo creo que es una falacia ese argumento. A ver, lo primero que es bien interesante es notar que quienes sostienen ese argumento al mismo tiempo son quienes normalmente defienden que haya un currículum único. Entonces, es como casi obvio que si uno tiene un currículum nacional, como es el caso de Uruguay, que tenemos un programa común para todo el país y además para todo tipo de instituciones. Si una institución privada quiere enseñar y dar liceo, tiene que ceñirse a los programas oficiales. Incluso hoy día, si una institución superior quiere formar docentes, tiene que hacerlo con el plan de estudio de formación docente, lo cual... Entonces, la consecuencia lógica es, si yo tengo un currículum común, se supone que quiero que los alumnos aprendan lo que está ahí, y por tanto es legítimo una evaluación que busque verificar eso. Ahora bien, el punto es simplemente que, o sea, al igual que hoy decíamos la tensión que tiene el maestro entre ser condescendiente con el alumno con dificultades o mantener un nivel de exigencia. Bueno, aquí también hay una tensión. Obviamente hay aprendizajes y hay características propias de lo local, ¿sí? Es distinto una escuela rural que una escuela primaria en Positos. Entonces, es lógico que haya cierta diversidad de aprendizajes. El punto es que una buena evaluación nacional es buena en la medida que logre enfocarse en aquello que queremos asegurarle a todos los niños. Entonces, en un país, como tú decías, tan igualitarista como Uruguay, pues la razón para una evaluación externa estandarizada es justamente esa. Hay ciertos conocimientos, ciertas habilidades que las queremos para todos los niños, independientemente de dónde estén.
Lo cual no quiere decir que lo que se evalúa sea lo único que hay que aprender, ¿no? Por supuesto, hay otra cantidad de cosas propias del medio local que no las puedo evaluar a escala nacional. Ahora, el nivel de contradicción en el discurso ahí es fortísimo. A mí una de las cosas que más me impresionó fue que ciertos grupos sindicales, ciertos, porque no quiero generalizar, pero algunos grupos sindicales, que en su momento se opusieron a la evaluación, como tú decías, porque homogeneiza, etcétera, etcétera, son los mismos que hoy día se oponen al ProMejora porque diversifica. Y dicen, no, genera diversidad y unos niños van a aprender más que otros, etcétera. Entonces, noten el nivel de contradicción en el discurso. O sea, no quiero una prueba que evalúe si todos están aprendiendo lo mismo, pero no quiero que le den autonomía a los centros porque se va a generar diversidad. Entonces, parte de la... Pero bueno, mi opinión es, o sea, hay una parte común que hay que garantizarle a todos los niños y eso hay que evaluarlo a nivel nacional y luego hay espacio para que en cada contexto local se aprendan otras cosas y eso queda por fuera de una evaluación nacional y no deja de ser valioso, ¿verdad? E importante. Me quedan como dos dudas sobre evaluar muy puntuales y me permito hacerte dos preguntas en una. Uno, esa prohibición que yo mencionaba hoy y que quedó en medio de una conversación más compleja, la ley de educación impide que se den los resultados de evaluación institucional de forma pública. ¿Qué te parece eso? Y lo otro, cuando las instituciones, o a veces los docentes, por motus propio, le piden al alumno que evalúe al docente, esa forma de evaluación, ¿te parece útil? ¿Te parece práctica? Lo primero lo entendí enseguida. Lo segundo, cuando se pide en una institución, por ejemplo, que los alumnos evalúen a los docentes. Pero la dirección de la institución. Sí, la dirección de la institución. O a veces lo hace un profesor. De forma anónima, por favor, escríbanme aquí qué le pareció. No voy a saber quién es quién. Ese tipo de evaluación es pertinente. Y la otra, yo dije que era con trampa. Dos, tres. Dos en una. Tres son. No, dos. Estas dos son. No creí que venía otra. No. Las dos son para respuestas largas, pero a ver, resumo. La ley en realidad no prohíbe nada, ¿no? Si uno lee el artículo de la ley dice se resguardará la identidad de las instituciones y los individuos, una cosa así. Entonces, ¿cuál es el punto a mi juicio? Depende de qué evaluación. O sea, cuando yo hago una evaluación, como el caso de PISA, para evaluar el sistema, ¿sí? Lo que estoy evaluando es el sistema. Por tanto, yo no debo dar, y PISA así lo pide, no debo dar públicamente resultados de instituciones particulares. ¿Por qué? Porque la evaluación no fue diseñada para eso. No estoy evaluando la institución. Otra cosa es, si yo quiero tener, porque acá hay, o sea, a ver, lo que muestra la experiencia en la región y en muchos países es cuando uno toma indicadores sueltos y arma un ranking de instituciones, eso en general tiene efectos contraproducentes, porque es una evaluación en general pobre, o sea, uno toma un solo dato, el promedio de los alumnos en matemática, no aporta mucho. En general no le interesa a la mayor parte de las instituciones. Por ejemplo, los chilenos saben, lo vienen haciendo desde hace 20 años, y saben que la teoría esta de que los papás deciden en función de los resultados de las pruebas, en la práctica no existe. Ellos han hecho encuestas y resulta que el 20% de los papás conocen el resultado CIMSE, que es la prueba chilena de sus establecimientos, después de 20 años. Y además de ese 20% que los conoce, la mayoría no los tiene en cuenta para decidir a dónde manda a sus hijos. Entonces, son otros, tienen en cuenta desde lo más obvio, la escuela que me queda más cerca, hasta el colegio donde fue el padre del niño, en fin, otros motivos religiosos, etcétera. Ahora, muchas veces genera mucho daño poniendo esos rankings, porque la gente los interpreta mal y no aportan mucho. A ver, tomemos el ranking de la FIFA que está de moda en estos momentos, pues estamos segundos Uruguay. Acá es cuando tú quedas dirigiendo el programa solo y yo me voy. El ranking de la FIFA.
El ranking de la FIFA. Primero, a los uruguayos nunca nos importó. Hasta que quedamos segundos. Hasta que quedamos segundos, exactamente. Pero lo mismo pasa con los rankings de establecimientos. Los establecimientos que quedan de la 3/4 partes para abajo, les importa un bledo, no miran más los resultados. No es cierto que eso los haga o los impulsa a mejorar. Los únicos que se preocupan son los que están arriba o cerca y que pueden mejorar. Pero segundo, no me dan información para mejorar. O sea, si el maestro Tavares quiere mejorar el desempeño de la selección uruguaya, no le sirve el ranking de la FIFA, aunque se estudie todos los datos que se toman en cuenta y los partidos y demás. Entonces, ¿no le sirve ni siquiera para saber a quién tiene que tratar de imitar? O decir, a ver, ¿cuál es la receta de estos que están tan arriba? ¿Va a pretender que Uruguay juegue como Barcelona, como España? No, son cosas distintas. O sea, yo creo que no va por ahí. Ahora, al mismo tiempo, la otra parte, al mismo tiempo, yo creo que es muy importante que haya información pública sobre las escuelas, sobre cómo funcionan y qué es lo que están logrando. Pero el punto es que tiene que haber información, o sea, hay que pensar un sistema global de evaluación institucional de las instituciones que involucre distintos aspectos, desde resultados de los alumnos en pruebas hasta lo que están reclamando hoy los profesores, que es el estado de la infraestructura. Entonces, uno tiene que tener un conjunto de información y esa información sí darla a conocer, porque creo que es importante que la sociedad, las familias sepan de sus escuelas, se informen, se interesen, se acerquen, se preocupen. Pero lo que creo que el artículo ese de la ley apunta es a evitar la cuestión esta de los rankings. Creo que una de las cosas que debiéramos pensar en Uruguay es cómo hacer un sistema de evaluación de escuelas más amplio. Y allí, para mencionarlo muy rápidamente, una de las cosas más interesantes mirando fuera de Uruguay son los escoceses. Los escoceses, la inspección de Escocia, el cuerpo de inspectores de Escocia, viendo que en el Reino Unido, en Inglaterra, se había empezado con las listas de ranking de escuelas y demás, y viéndose venir que eso se les venía encima, fueron muy hábiles y se adelantaron, estoy hablando de los años 90, ¿no? Eso después siguió, pero se adelantaron y crearon ellos un sistema de evaluación de escuelas en que empezaba por una autoevaluación de la escuela, se ponía una serie de aspectos que involucraban aprendizaje de los alumnos, pero también acompañamiento a los alumnos, estado de la infraestructura, en fin, una cantidad de aspectos, eran 7 grandes dimensiones con sus indicadores. La escuela se autoevaluaba a sí misma, o sea, la escuela daba el primer paso de pensarse a sí misma. Luego venía un equipo de inspectores que visitaba la escuela durante una semana o dos, revisando todos los aspectos. Eso es una diferencia importante entre Uruguay y muchos países europeos, que no es un inspector que cae en paracaídas, es un equipo que se instala 2 semanas. Exacto. Entonces cuando se va, se llevan la foto. Observa aulas, etcétera. Cosa muy importante. Otra muy importante. El equipo de inspectores compara la evaluación, la autoevaluación de la escuela con lo que ellos mismos observaron y elaboran un reporte a la escuela. Y lo otro muy, a mí de una fineza en términos de pensar la política educativa que me parece brillante, ¿qué hacen? La escuela tiene la obligación de convocar a las familias y a la comunidad para presentar el informe, pero 2 meses después. ¿Por qué? Porque en esos 2 meses la escuela tiene que elaborar lo que ellos llaman sus planes de mejora. Entonces, cuando convoca a las familias, les tiene que informar el resultado de la evaluación, pero ya tiene para decirles, y hemos decidido hacer esto y esto. Entonces, es un modo, a mi juicio, es un modo muy elegante, muy inteligente de satisfacer las dos cosas. El que haya información pública sobre lo que está pasando en las escuelas, pero sin que eso se convierta en un estigma o en una cosa banal de si estoy en tal lugar o en tal otro, y en que la escuela pueda pensar cómo mejorar a la hora de comunicarse con la familia. Entonces, yo creo que el artículo de resguardar la identidad creo que tiene sentido, sobre todo cuando se trata de evaluaciones que no están dirigidas a evaluar escuelas, pero al mismo tiempo creo que sí es necesario e importante que haya un sistema que haga pública información sobre las escuelas, pero de un modo al estilo inteligente, al estilo de los escoceses. Okay, la segunda pregunta era... La evaluación hecha por parte de los alumnos hacia los docentes.
Eso, a ver, por naturaleza es razonable. Yo lo hago siempre a mis alumnos. Lo que hago al final de cualquier curso es darles tres. ¿Qué cosas fueron las más interesantes que aprendiste en este curso? ¿Qué cosas no te interesaron? ¿Qué me sugerirías para cosas de ese estilo? Luego hay cuestionarios del docente, donde los estudiantes valoran distintas cosas. En el nivel terciario, en las universidades se hace mucho, en la católica se hace, al final de cada curso los estudiantes completan un formulario. Allí yo creo que hay que tener dos cuidados. Uno es cuando, porque a ver, es que los estudiantes me evalúen para orientarme y darme feedback, devolverme su punto de vista para que yo piense cómo mejorar mi curso, pues, me parece obvio, elemental, que no debería preocupar a nadie. Ahora, si de la evaluación que hacen los estudiantes va a surgir alguna consecuencia para mí como docente, es decir, me van a puntuar mejor o peor, me van a subir el sueldo, me lo van a bajar, otro tipo de consecuencias, entonces ahí hay que ir con cuidado. O sea, primero, no debería ser solamente la opinión de los estudiantes, lo único que hay que tener en cuenta. Segundo, hay que fijarse sobre qué aspectos pueden los estudiantes opinar con propiedad. Porque hay, o sea, por ejemplo, a veces se le pregunta al estudiante, ¿el profesor domina su materia? Por definición, el estudiante no tiene elementos para evaluar eso. O sea, a mí me dicen, yo qué sé, me parece que Pablo domina una cantidad de cosas de filosofía. Ahora, si yo sé poco, no sé si puedo evaluar. Seguro que estás equivocado. Ahora, si se preocupa por explicar a los estudiantes o no, eso sí, como estudiante lo puedo valorar. Entonces ahí hay que tener, siempre en evaluación, esto tal vez es un concepto fundamental, siempre en evaluación hay que distinguir cuando estoy evaluando para mejorar, para ayudar, una evaluación de tipo formativo, y cuando la evaluación va a tener algún tipo de consecuencias para alguien, perder un año, ganar un cargo, etcétera. Entonces, son dos modalidades distintas, las dos importantes, pero cada una tiene lógica distinta. De mi parte, una última pregunta. Hablamos mucho de PISA aquí, se habla mucho del tema de las evaluaciones internacionales, que tiene un impacto muy grande en la prensa, tiene un impacto muy grande en las decisiones públicas, y hay mucho debate también. Entonces, simplemente la pregunta más general que mucha gente hace es: ¿tiene sentido esas macro comparaciones entre países cuando por lo menos hay dos o tres cosas? ¿Tiene sentido comparar un país chiquito como Uruguay con un país inmenso como Brasil? ¿O en realidad sería más lógico comparar Uruguay con Río Grande do Sul? ¿Tiene sentido comparar países ricos con países pobres y ver cómo les va a unos y a otros? ¿Tiene sentido comparar resultados de países en donde a veces la población tiene capitales culturales muy distintos? ¿Tiene sentido comparar cuál es el nivel cultural que consiguen, no sé, los alumnos italianos que van a la escuela en Florencia con los alumnos de un país del tercer mundo, para quienes buena parte del capital cultural de Occidente, que se considera el capital cultural característico, está muy lejos de ellos? ¿Para qué sirven y para qué no sirven las evaluaciones internacionales entre países? La respuesta más corta es, tiene sentido, porque cualquier modo de conocer lo que pasa en la realidad y de mirar para afuera y lo que pasa en el mundo tiene sentido y vale la pena. Obviamente después se puede usar bien o mal. Tú empezaste la pregunta y dijiste dos cosas, una que es cierta y otra que no. Tú dijiste, las evaluaciones internacionales están muy influyendo mucho, dijiste, en la toma de decisiones y en el debate público. Y yo te corregiría y diría en el debate público, no tanto en la toma de decisiones. Y en algunos países más que en otros. No, pero en este sentido quiero decir. Por ejemplo, cuando en España ahora los resultados, los últimos resultados quizás no fueron muy buenos, hubo un gran debate público y hubo promesas del gobierno de hacer cosas, que bueno, después cambió el gobierno, no sé qué pasó con esas, pero hay cierta conexión en algunos países entre las dos cosas. Mi visión es que, y tengo un texto escrito sobre eso, es que en general el debate público es muy político. Yo muestro, por ejemplo, es muy divertido, si uno mira cuando se publican los resultados de PISA 2009, en diciembre de 2010, las declaraciones en Uruguay y Argentina de las autoridades fueron todas a la defensiva.
no, que PISA, que en realidad nos interesan otras cosas, que son muy importantes los valores, etcétera. Y uno decía, bueno, sí, los valores son muy importantes, pero esto evalúa otra cosa que también es importante, ¿no? Una cosa no quita la otra. Y en cambio en Chile, que les había ido bien, porque Chile fue de los países de América Latina que ha ido mejorando, las declaraciones del ministro fueron, los resultados son un desastre. ¿Y cuál es la variable de fondo? Que el ministro chileno era parte de un gobierno que recién empezaba y por tanto decía esto no es mío, mientras que en Argentina y Uruguay eran gobiernos que llevaban ya unos cuantos años y entonces se ponen a la defensiva. Lo que quiero decir es que en el fondo, a ver, como ya dije, el tema de fondo no es en qué lugar estamos en el ranking. El tema de fondo es, que es lo más interesante, que a veces le pone poca atención, es que PISA en cada área que evalúa pone lo que ellos llaman niveles de desempeño, que son descripciones de qué son capaces de hacer los alumnos y hacen como una escala de 4 o 5 categorías. ¿Qué es lo que pueden hacer alumnos de 15 años los más competentes en lectura? ¿Qué tipo de tareas de lectura complejas son capaces de hacer? ¿Qué tipo de problemas científicos son capaces de encarar los estudiantes de mejor nivel en ciencias? Entonces creo que mirar eso es útil para tener un referente y un norte de hacia dónde ir. No necesariamente, creo que uno sabe, o sea, Uruguay no tiene sentido ni puede pretender uno tener resultados similares a los de Finlandia en el corto plazo. Pero por lo menos uno dice, bueno, hay ciertos países donde los alumnos a los 15 años, bajo una cantidad de condiciones, logran hacer tales y cuales tipos de cosas. Tengámoslo como referencia y como orientación. Ahora, el punto central, a mi juicio, en el caso de PISA, es que mientras que no se está tocando lo central, y es cómo se encara la enseñanza. El caso de ciencias es típico, el caso de matemáticas también. El caso de lengua no tanto, porque Uruguay ahí ha ido... El enfoque en lengua en Uruguay, tanto en los maestros de primaria como en secundaria, hay más conciencia sobre lo que implica la lectura, la escritura como habilidad, como capacidad de los estudiantes. Pero en ciencias, en matemáticas, como decíamos hoy, se sigue enseñando, yo, por testimonio como padre, al aprender de memoria los pasos del método científico son bla, 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 bla. Y eso lo siguen estudiando así, sin ver nunca una investigación. Entonces, ¿qué es lo que uno debería plantearse como política a partir de PISA? Si a mí me parece, si yo como autoridad nacional creo que ese enfoque o ese tipo de cultura científica es importante para los estudiantes, el paso siguiente es ver cómo hago para trabajar con los profesores para reorientar el modo de trabajar en el aula. Y eso es lo más difícil, ahí es la tumba de los cracks. Cuando uno quiere modificar lo que pasa dentro del aula, es donde todos los esfuerzos mueren. Y entonces después, claro, la gente dice, o muchas autoridades, bueno, al final ya van 5 veces que participamos en PISA y los resultados no cambian. Que es como que el paciente le diga al doctor, me tomo la fiebre todos los días y no me baja. Bueno, pero ¿usted qué está haciendo para que le baje? O sea, creo que un problema que hay en nuestros países es que en el fondo hay como una creencia ingenua de que la evaluación es lo que va a crear la mejora, o sea, que evaluando vamos a mejorar. Y en realidad la evaluación me da síntomas, me da un panorama, pero tengo que hacer otras cosas. Y creo que de las cosas fundamentales que hay que hacer es, y de ahí uno se va a un tema largo y complejo, de las cosas fundamentales que hay que hacer es cómo uno modifica el modo de proceder dentro de las aulas. Y eso toca todo el sistema educativo. O sea, creo que eso es muy difícil de encarar en el Uruguay hoy día, en el modo en que está pensado y organizado el trabajo de los profesores. Creo que, por ejemplo, de las iniciativas que creo que interesantes que no terminan de concretarse, por lo menos no tengo información de que se haya concretado, era lo del profesor turno, lo de empezar. Creo que hay que modificar cuestiones más estructurales de cómo uno concibe el trabajo docente, cómo uno acompaña el trabajo de los docentes para que realmente se pueda
cambiar. Creo que el trabajo docente es muy exigente, uno tiene que estar frente al aula todos los días. Tú mencionabas hoy el teatro, el actor de teatro repite la misma todos los días, el docente se encuentra todos los días dando cosas nuevas y distintas. Entonces es muy difícil innovar en la enseñanza si uno no tiene ciertas condiciones de trabajo. Y mientras uno no toque ese aspecto, pues puede evaluar, pero puede que no cambien mucho las cosas. Mi última pregunta, Pedro, porque ya hemos abusado mucho de tu tiempo, que lo has ofrendado con mucha generosidad, es para un lego que esté del otro lado escuchándonos, ¿no?, en esta conversación tan amable y distendida que hemos tenido. ¿Qué tipo de aspirina tiene que tomar? O sea, a ver, tú hoy me convertiste en una experta en cardiología, yo ahora te voy a convertir, voy a hacer lo mismo y te voy a convertir en médico. ¿Qué de verdad es lo que dice en Buen Romance Pisa sobre el Uruguay? O sea, ¿qué remedio tengo que tomar, doctor? A ver, ¿de qué es que estoy enfermo? ¿Qué dicen? ¿Que no tienen capacidad lectora? ¿Que nos falta en matemáticas? ¿Que nos falta en qué? Exactamente, esas evaluaciones que sabemos que no son buenas. ¿Qué dicen en Buen Romance? No son buenas, pero ¿qué es lo que tengo, doctor? Por favor, explíqueme. Tengo que rehacer, o sea, así como el cardiólogo me decía, tiene que cambiar ciertos hábitos, tiene que hacer ejercicio, tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, etcétera. Uno diría, lo que PISA nos dice es, tenemos que modificar ciertos hábitos muy enraizados de cómo hacemos la actividad en el aula. Tenemos que dejar de pedirle a los alumnos que repitan lo que leyeron en el libro de texto o ponerles una nota porque se conectaron a internet, bajaron una cosa y me la trajeron allí como si fuera un trabajo de ellos y ya le pongo una nota por eso. Tenemos que pensar mucho más la vinculación entre el conocimiento y la vida real. Una de las cosas que PISA hace es, todas las preguntas de PISA de una prueba parten de una situación y de situaciones relevantes en la vida social. Por ejemplo, hay una de las preguntas que es sobre la obtención de combustible a partir de quemar el maíz. Entonces los ponen a los estudiantes delante de la situación y de todos los dilemas que hay atrás. Por un lado es un modo más económico de producir combustible, pero por otro lado hay maíz que es alimento, lo estoy transformando en combustible, pero por otro lado además lo estoy quemando y por tanto estoy generando gases. Entonces los ponen frente a esa situación y los estudiantes tienen que razonar frente a esa situación y tomar decisiones. Creo que ese es uno de los problemas más serios de la enseñanza nuestra y de lo que uno puede aprender de PISA. Que el mundo del aula tiene muy pocas conexiones con la vida real. Yo tengo en un articulito, porque nosotros hicimos un estudio sobre las evaluaciones que los docentes proponen a los alumnos en las aulas. Porque hay un discurso, para volver al tema de la discusión teórica, hay un discurso de quienes se oponen a las evaluaciones externas que dicen son evaluaciones memorísticas, que no hacen razonar a los alumnos, etcétera. Nosotros lo que hicimos fue ir a ver, además lo hicimos en 8 países de América Latina, ir a ver las evaluaciones que los maestros le ponen a los alumnos y nos encontramos que son mucho más memorísticas que cualquier evaluación externa. Por ejemplo, no sé, del tipo de cosas que uno dice, ¿cuál es el sentido, no? Fulano y Mengano tenían un chocolate y Mengano comió 3/7 y el otro comió 2/8 y ¿cuánto quedó? Las viejas pruebas. Yo me encanta el chocolate, ahora nunca miro si como 3/8, 4/5, o sea, no es una situación donde yo utilice fracciones. Siguen existiendo las viejas evaluaciones que yo hacía cuando era niño de transformar de metros a hectómetros y hectolitros, que son unidades que nadie usa, ningún científico, ningún... Y yo siempre me pregunto, ¿por qué no usan los bytes? Que permitirían hacer las mismas cosas, pero es algo que los alumnos lo ven todos los días y además uno tiene byte, kilobyte, gigabyte, megabyte, gigabyte, tiene toda la gama de... O sea, hay lo que yo te diría es, PISA, en el caso de Uruguay, para decirlo así brevemente, nos dice, obviamente estamos lejos de los países desarrollados, estamos relativamente bien en el contexto de América Latina,
pero cuidado, mientras muchos países de América Latina se están moviendo en sentido mejora, Uruguay y Argentina están planos, o sea, no están mejorando. Y sobre todo, diría, PISA nos dice, hay que entrar y mirar lo que ocurre dentro de las aulas y pensar cómo hacer las cosas de otro modo, y cómo vincular más el conocimiento y el aprendizaje con la vida real. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. No sabemos de verdad si la próxima será un bodegón o donde vieron que estamos muy imaginativos últimamente. Sí sabemos que será sobre educación, lo que este año nos obsede porque nos parece que a ustedes también. Muchas gracias.